Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver problemas de proporcionalidad, tanto proporcionalidad directa como inversa como reducción a la unidad. Empezamos con el problema 1. Fijaros, una tubería transporta 1800 metros cúbicos de gas natural cada 2 horas. ¿Cuántos metros cúbicos transportará en 45 minutos? Bueno, aquí os he hecho un esquema de lo que tenemos que identificar en los problemas de proporcionalidad, ¿de acuerdo? Primero, identificar las magnitudes. Recordar que una magnitud es todo aquello que se puede medir. En este caso, en los problemas de proporcionalidad, vamos a comparar dos magnitudes. Por un lado, los metros cúbicos de gas natural. Metro cúbico es una unidad de volumen. Y por otro lado, el tiempo de transporte. Bien, una vez ello, vamos a plantear la proporción. Hemos visto dos métodos, reducción a la unidad o bien regla de 3. Y por último ya elijo un método y planteo el problema. Fijaros, si elegimos el método de reducción a la unidad, ¿qué significa este método? Pues nos da una pista en el nombre. Es decir, he de calcular cuánto vale la unidad. En este caso, ¿cuál es mi unidad? Pues los metros cúbicos. Es decir, ¿cuántos metros cúbicos de gas natural voy a transportar en una hora? Entonces, si en el problema me dicen que 1800 metros cúbicos de gas natural es 2 horas, pues obviamente en una hora tendré, dividiéndolo para 2, 900 metros cúbicos de gas natural cada hora. Entonces, como me piden que calcule cuántos son en 45 minutos, hay que recordar que una hora son 60 minutos, por lo que los 900 metros cúbicos dividido para 60 minutos me van a dar los metros cúbicos por minuto. En este caso mi unidad es el minuto. Como estamos hablando de 45 minutos, solamente tendré que multiplicar por 45 y obtendré el resultado que me pedían, 675 metros cúbicos. ¿De acuerdo? Vamos a ver el otro método, regla de 3. Regla de 3. Bien, ¿qué es la regla de 3? Pues se llama regla de 3 porque nosotros conocemos tres datos. Por un lado, los metros cúbicos de gas natural. Por otro lado, los números de minutos o el número de horas, 120 minutos, 2 horas que transporta. Y tenemos que calcular una incógnita, algo desconocido. ¿Y qué es lo desconocido? Pues lo que me preguntan en el problema. En este caso, ya sabéis que cuando hay un número desconocido, en matemáticas le asignamos una letra y se comienza por la X. Planteo la proporción y me pregunto, ¿qué tipo de proporción es? ¿Directa o inversa? La directa significa que cuando aumento la cantidad, en este caso de tiempo que transporto el gas natural, aumentaré el volumen de gas natural. Y si disminuyo el tiempo, como es el caso del problema, paso de 120 minutos a 45 minutos, también disminuiré la cantidad de metros cúbicos de gas natural. Proporcional directa es que las dos magnitudes, depende del problema, llevan ambas el mismo sentido. Es decir, que si una sube, la otra también sube. Pero en cambio, si una baja, la otra también baja. Bien, aquí vemos que si disminuye el tiempo de transporte, también disminuirán los metros cúbicos de gas natural transportado, por lo cual tenemos una proporcionalidad directa. Planteamos la proporción, por más que una simple razón, 1800 partido por X es igual a 120 partido 45, y aplicamos lo conocido de razones proporcionales o fracciones equivalentes, que deben de cumplir que el numerador de la primera por el denominador de la segunda será igual al denominador de la primera por el numerador de la segunda. Esto recordar que no es más que la regla de la división, ¿de acuerdo? Dividiendo, que sería el importe mayor, es igual a divisor por el cociente más un resto que es 0, ¿vale? En este caso. Entonces obtenemos el mismo valor que hemos obtenido en el caso inicial de reducción de la unidad, 675 metros cúbicos, ¿de acuerdo? O sea, podéis elegir cualquiera de los dos métodos. Problema número 2. Para hacer una tortilla de patatas para 3 personas hacen falta 3 huevos y medio kilogramo de patatas. ¿Cuántos huevos y patatas se necesitan para hacer una tortilla para 5 personas? Magnitudes: el número de personas, el número de huevos y los kilos de patatas. Aquí observamos que hay una proporcionalidad directa. ¿Por qué? Porque si aumenta el número de personas necesitaré mayor cantidad de ingredientes.
¿De acuerdo? Si en el enunciado no me explicitan el método de resolución, puedo elegirlo. Es decir, puedo o bien hacer una reducción a la unidad o una regla de 3. Aquí voy a aplicar la regla de 3 directa, porque ya he analizado que la proporcionalidad es directa. Entonces, si tengo 3 personas, necesito 3 huevos. Si aumenta el número de personas, aumenta el número de huevos. Planteo la proporción y obtengo que necesito 5 huevos. Y lo mismo con las patatas. Tengo 3 personas, medio kilo de patatas. Si aumento el número de personas, tendré una cantidad determinada de patatas. Planteo la proporción y necesitaré 0,83 kilos de patatas. Con lo cual ya he obtenido la solución del problema. Problema número 3. Este es un problema de porcentajes. Sandra ha ganado un 23% más que Juan. ¿Cuánto ha ganado Sandra si Juan ha ganado 340 euros? Entonces, vamos a preguntarnos qué es un porcentaje. Entonces, un porcentaje se puede definir como una fracción cuyo denominador siempre es 100. Ejemplo, si vosotros tenéis una tarta, el 100% de la tarta, 100 partido por 100 es toda la tarta. El 50% de la tarta sería la mitad de la tarta y así sucesivamente. Bien, en nuestro problema, Juan ha ganado 340 euros. Entonces esto es el 100%. Pero en cambio Sandra ha ganado más que Juan. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? El 23% más. Es decir, a lo que ha ganado Juan, tengo que calcular el 23%. ¿Vale? Traducimos el 23% de lo que ha ganado Juan, sería 23 por 340 dividido para 100, es decir, 78,2 euros. Por tanto, Sandra habrá ganado los 340 de Juan más los 78,2 euros, dando lugar a 418,2 euros. Problema número 4. Problema de un camión. Tenemos un camión que tarda 4 horas en hacer un reparto a una velocidad de 65 kilómetros cada hora. Apartado A. ¿Qué velocidad llevará una moto que hace el mismo reparto en la mitad de tiempo? Bien, problema de proporcionalidad y vamos a aplicar la regla de 3. ¿Las magnitudes cuáles son? ¿Qué es todo aquello que se puede medir? Bueno, pues podemos medir el tiempo en hacer el reparto, que se mide en horas, y la velocidad, que son los kilómetros que recorres en una hora. Planteamos una proporción según la regla de 3. Magnitudes, número de horas y velocidad. El camión tarda 4 horas y su velocidad es 65 km por hora. En cambio, la moto nos dicen que tarda la mitad de tiempo. La mitad de 4 son 2. Entonces, ¿qué pensáis? Si tarda la mitad de tiempo será porque aumenta su velocidad. En este caso, cuando una magnitud disminuye y la otra aumenta o viceversa, si esta aumentara y la otra disminuiría, estaríamos en caso de una proporcionalidad inversa. ¿De acuerdo? Aquí lo explicamos. Si baja el número de horas, aumentará la velocidad. En la proporcionalidad inversa, el planteamiento de la proporción es igual que en la anterior, con el único cuidado de que hay que cambiar a la hora de establecer la proporción. El 65 se pasará a ser denominador y la X pasará a ser numerador. También se puede hacer en la otra proporción. Planteamos la proporción y obtendremos que aquí hay un error, aquí falta un 1, ¿vale? La división sería 130 kilómetros por hora, ¿vale? Aquí ha habido una errata tipográfica a la hora de hacer la división. Obviamente estos 130 kilómetros por hora es mayor velocidad que la que llevaba el camión. Veamos otro problema de proporcionalidad inversa. Fijaros, un edificio es construido por 15 albañiles en 200 días. ¿Vale? Magnitudes, número de albañiles, 15, número de días, 200. Cuando hay un punto, paro y analizo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuántos albañiles tendré que añadir a la cuadrilla para poder terminar el trabajo en 150 días? Lo que me están preguntando, aquí aplico regla de 3, es el número de albañiles. Es decir, que si hay más gente trabajando, entendiendo que todos los trabajadores trabajan por igual, lo lógico es que disminuyan el número de días. Fijaros, proporcionalidad inversa. Una magnitud aumenta y la otra disminuye. Planteo la proporción, pero cuidado que hay que darle la vuelta
¿vale? El 200 pasa a ser denominador, ¿de acuerdo? Y el 150 numerador. Obtengo que harán falta 20 albañiles para construir el edificio. ¿Esto es lo que me preguntan? No. Me dice que cuántos tengo que añadir. Entonces, si tenía 15 y ahora necesito 20, la solución del problema es que tendré que añadir 5 albañiles. Hay que responder siempre a lo que me preguntan. Problema número 6. En un envase de galletas anuncian que hay un 25% más de galletas por el mismo precio. ¿De acuerdo? Y me dicen que los envases antiguos pesaban 1 kilo y el envase actual de la oferta pesa 1,20. ¿Es cierta la propaganda? Pues podéis observar que es falso, ya que el 1,20 kilos es un 20% más de galletas y no un 25%. ¿De acuerdo? O sea, si pesa 1 kilo, el 20% de 1 kilo es 0,2 kilos, son 200 gramos. ¿Vale? Para que fuera el 25% tendría que ser 1,25 kilos o 1 kilo y 200 gramos. Por último, vamos a ver un problema de la compra de unas zapatillas. Me dicen que antes costaban 60 euros, pero como son zapatillas que nos han vendido muy bien, tienen un descuento. Descontar es restar, ¿de acuerdo? Del 15% de su valor. Entonces, ¿cuánto valen? Me preguntan. Pues si antes costaban 60 euros menos el 15% de lo que cuestan, significa que cuestan los 60 menos 15 por 60 partido por 100. Es decir, me descuentan 9 euros, con lo que el coste real son 51 euros. Y si le añadimos a esos 51 euros el 21% de IVA, el IVA es el impuesto del valor añadido que se paga por todos los productos que compramos, ¿de acuerdo? En este caso, unas zapatillas llevan el 21, pues hacemos lo mismo, pero cuidado, añadir es sumar IVA, sumar porcentaje. El 21% de 51 sería 21 partido por 100 por 51, un total de 10,71. Si lo suman los 51, nos daría un valor de 61,71 euros.